Mi nombre es Manuel Aguilar, tengo 68 años y durante 30 años guardé el secreto más grande de mi compadre Ricardo. Cuando él murió, su propia familia me acusó de robarle todo lo que había trabajado en su vida. Me llamaron ladrón, sinvergüenza, aprovechado, delante de todo el barrio. Pero lo que ellos no sabían es que yo tenía en mis manos las pruebas que cambiarían todo para siempre. Pruebas que no solo demostrarían mi inocencia, sino que revelarían quiénes eran los verdaderos ladrones en esa familia. Imagínense la escena. Después del funeral de Ricardo, su viuda Carmen y sus 2 hijos llegaron a mi casa como una jauría de lobos hambrientos, gritando que yo me había quedado con el dinero de la empresa, que había estafado a un hombre moribundo, que era un traidor que se aprovechó de la confianza de un amigo. Todo esto mientras los vecinos miraban desde sus ventanas y yo, parado en mi propia puerta, escuchaba en silencio las acusaciones más infamantes que un hombre puede recibir. Pero yo sabía algo que ellos nunca imaginaron. En mi caja fuerte tenía guardada una carta que Ricardo había escrito con sus propias manos 2 años antes de morir. Una carta que explicaba cada peso, cada decisión, cada secreto que habíamos compartido durante décadas. Y no solo eso, tenía algo más, algo que iba a hacer que se arrepintieran para siempre de haber dudado de mi palabra. Escuchen esta historia hasta el final y díganme qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Cuéntenme también desde qué ciudad me están escuchando, porque esta historia les va a enseñar que a veces la venganza más dulce no es la que uno planea, sino la que la misma vida se encarga de servir. Para que entiendan bien esta historia, tengo que contarles cómo conocí a Ricardo y cómo llegamos a ser más que socios, más que amigos, casi hermanos. Esto pasó hace 30 años, cuando yo tenía 38 años y Ricardo 40. Ambos éramos mecánicos, pero trabajábamos en talleres diferentes. Yo tenía mi pequeño taller en el barrio sur, un local alquilado donde apenas cabían 2 autos, con herramientas viejas pero bien cuidadas. Ricardo trabajaba en un taller más grande del centro, donde reparaban camiones y maquinaria pesada. Nos conocimos por casualidad, de esas casualidades que cambian la vida. Mi hermana mayor había casado a su hijo, mi sobrino mayor, y en la boda me presentaron a Ricardo. Resulta que era el padrino del novio por parte de la novia, familia política. Esa noche, mientras todos bailaban, nosotros 2 nos quedamos conversando en una mesa apartada, hablando de motores, de herramientas, de los problemas que teníamos cada uno en nuestros trabajos. Recuerdo que Ricardo me dijo algo que me marcó desde el primer día. Manuel, me dijo, apoyando la mano en mi hombro, en este oficio uno no puede trabajar solo toda la vida. O creces o te quedas donde estás hasta que el cuerpo no te dé más. Y tenía razón. Yo llevaba 10 años con mi tallercito, ganando apenas para vivir, sin poder ahorrar, sin poder crecer. Empezamos a vernos los domingos. Él venía a mi taller o yo iba al suyo. Compartíamos conocimientos, trucos del oficio. Nos ayudábamos cuando alguno tenía un trabajo difícil. Ricardo era mejor que yo con los motores diésel. Yo era mejor con los autos particulares. Poco a poco empezamos a derivarnos clientes. Cuando a él llegaba un auto pequeño, me lo mandaba. Cuando a mí llegaba un camión, se lo mandaba a él. Era una sociedad informal, pero honesta. 6 meses después de conocernos,
Ricardo me hizo una propuesta que cambiaría mi vida. «Manuel», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi taller, «¿qué te parece si juntamos nuestros ahorros y armamos algo más grande? Un taller para todo tipo de vehículos, con espacio, con herramientas nuevas, algo que nos dé futuro a los dos». Yo dudé al principio. No tenía mucho dinero ahorrado, apenas lo suficiente para 6 meses de alquiler y comida. Pero Ricardo me convenció. «Cada uno pone lo que puede», me dijo, «y cada uno se lleva la mitad de las ganancias». Sin papeles complicados, solo la palabra de 2 hombres honrados. Así empezó nuestra sociedad. Encontramos un local grande en una avenida principal con espacio para 8 autos y una oficina pequeña. Ricardo puso más dinero porque tenía más ahorrado. Yo puse todo lo que tenía más mi experiencia y mis herramientas. El primer año fue duro. Trabajábamos de sol a sol, sin empleados, haciendo todo nosotros mismos. Ricardo se encargaba más de la parte de motores pesados y camiones. Yo me ocupaba de los autos particulares y la atención al cliente. Pero funcionó. El segundo año ya pudimos contratar a un ayudante. El tercero, a 2. Para el quinto año teníamos 6 empleados y una clientela fija que nos recomendaba por todo el barrio. Ricardo se había casado con Carmen 3 años después de que empezamos el negocio. Una mujer bonita, pero que desde el principio me miró con desconfianza. Nunca me lo dijo directamente, pero yo notaba en sus ojos que no le gustaba que su marido tuviera un socio. Ella quería que Ricardo fuera el dueño de todo, que no dependiera de nadie. Pero Ricardo siempre me defendió. Carmen le decía cuando ella hacía algún comentario: «Manuel es mi hermano. Sin él yo no sería nada». Carmen tuvo 2 hijos con Ricardo, Javier y Roberto. Buenos muchachos cuando eran niños, pero que crecieron escuchando los comentarios de su madre sobre mí. Comentarios sutiles, pero venenosos. «¿Por qué papá tiene que compartir todo con don Manuel?», decía Carmen cuando pensaba que yo no escuchaba. «Si papá fuera el único dueño, nosotros tendríamos más dinero». Pero Ricardo nunca cambió. Durante 15 años fuimos socios perfectos. Jamás discutimos por dinero. Jamás nos peleamos por clientes. Jamás nos faltamos el respeto. Él manejaba la parte administrativa. Yo me encargaba más del trabajo directo con los clientes. Las ganancias siempre se repartían mitad y mitad, sin excepciones. Pero hace 15 años, cuando Ricardo tenía 55 años, empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio. Trabajar tantos años con motores, respirando humo, cargando piezas pesadas, le había pasado factura al cuerpo. Empezó con dolores de espalda, después con problemas para respirar. Fuimos al médico juntos. Yo lo acompañé a todas las consultas porque Carmen siempre tenía una excusa para no ir. Que tenía que cuidar a los niños, que tenía dolor de cabeza, que estaba ocupada con cosas de la casa. El doctor nos dijo la verdad sin rodeos. Ricardo tenía problemas serios en los pulmones por todos los años respirando gases de motores y soldaduras. No era algo que se fuera a curar rápido y había posibilidades de que empeorara con el tiempo. Esa noche, después de salir del médico, fuimos a tomar unas cervezas a nuestro bar de siempre, ese que está a 3 cuadras del taller. Ricardo me miró con esos ojos cansados y me dijo algo que nunca se me va a olvidar.
Manuel, hermano, si algo me pasa, yo necesito que me prometas que vas a cuidar el negocio como si fuera tuyo. Yo le respondí que no dijera tonterías, que se iba a curar, que íbamos a seguir trabajando juntos muchos años más. Pero él insistió. No, Manuel, escúchame bien. Carmen no entiende del negocio. Los muchachos están muy jóvenes todavía. Si algo me pasa, el taller se va a venir abajo sin alguien que sepa manejarlo. Prométeme que no vas a dejar que eso pase. Esa promesa que le hice esa noche cambiaría mi vida para siempre. Porque a partir de ese momento, Ricardo empezó a confiarme secretos que ni su propia esposa conocía. Secretos que yo guardé fielmente durante 15 años, hasta el día de su muerte. Y secretos que serían mi única defensa cuando su familia me acusara de ladrón. El primer secreto que Ricardo me contó fue sobre las cuentas bancarias. Resulta que él tenía 3 cuentas diferentes. Una cuenta conjunta con Carmen, donde depositaba el dinero para los gastos de la casa. Una cuenta personal, donde guardaba sus ahorros del taller. Y una tercera cuenta secreta, donde había estado depositando dinero durante años sin que Carmen lo supiera. Esta cuenta secreta, me explicó Ricardo, era para el futuro de los muchachos. Para cuando terminaran los estudios, para cuando se casaran, para emergencias familiares. Pero Carmen no puede saber de esta cuenta, me dijo, porque ella gastaría todo el dinero en cosas innecesarias. Tú conoces a mi mujer, Manuel. Si sabe que tengo dinero guardado, va a querer una casa más grande, un auto más caro, joyas, viajes, y después, cuando los muchachos realmente necesiten el dinero, no va a haber nada. Tenía razón. Carmen siempre había sido gastadora. Cuando el taller empezó a dar buenas ganancias, ella quería cambiar de casa cada 2 años, comprar muebles nuevos, ir de vacaciones caras. Ricardo era el que la controlaba, pero con mucho trabajo. El segundo secreto era aún más importante. Ricardo había estado invirtiendo dinero en terrenos. Con los años, había comprado 4 lotes en las afueras de la ciudad, terrenos que nadie quería porque estaban lejos del centro. Pero Ricardo tenía visión de futuro. Sabía que la ciudad iba a crecer hacia esa zona, y tenía razón. Para cuando me contó este secreto, esos terrenos ya valían 3 veces lo que él había pagado. Y siguieron subiendo de precio cada año. El tercer secreto era el más delicado de todos. Ricardo había empezado a sospechar que Carmen le estaba siendo infiel. No tenía pruebas concretas, pero había señales. Llegadas tarde, excusas que no encajaban, llamadas telefónicas que cortaba cuando él aparecía. Y lo peor de todo, gastos que no cuadraban. Carmen gastaba más dinero del que Ricardo le daba para la casa, pero nunca explicaba de dónde sacaba el extra. A medida que la salud de Ricardo empeoraba, él me fue dando más responsabilidades en el taller. Al principio solo era firmar cheques cuando él no podía ir al banco. Después fue manejar las cuentas con los proveedores. Finalmente, me dio poder legal para manejar todas las cuentas del negocio y las inversiones en terrenos. Todo legal, todo con papeles firmados ante notario. Pero también me pidió algo más delicado. «Quiero que vigiles a Carmen», me dijo. «No como espía, sino como amigo de la familia. Si pasa algo raro, si hay algo que no te cuadre, quiero que me lo digas». Durante los últimos 5 años de vida de Ricardo, yo fui prácticamente el administrador de todos sus bienes. Él ya no podía trabajar físicamente,
pero seguía yendo al taller a supervisar y a atender a los clientes importantes. Yo me encargaba de todo lo demás: las ganancias del taller, las rentas de los terrenos, las inversiones. Todo pasaba por mis manos antes de llegar a las cuentas de Ricardo. Y nunca, jamás me quedé con un peso que no me correspondiera. Todo estaba anotado, todo tenía comprobantes, todo estaba transparente. Bueno, transparente para Ricardo y para mí. Carmen y los muchachos no sabían nada de los números reales del negocio. Solo veían el dinero que llegaba a la cuenta de la casa, que era aproximadamente la mitad de lo que realmente generaba Ricardo. La otra mitad se iba a los ahorros secretos y a las inversiones. 2 años antes de morir, Ricardo hizo algo que al principio me sorprendió, pero después entendí que era la cosa más inteligente que podía hacer. Me citó en la notaría y redactó una carta explicando todo. Todos los secretos, todas las cuentas, todas las propiedades, todas las decisiones que habíamos tomado juntos. En esa carta, Ricardo explicaba por qué me había dado poder sobre sus bienes, por qué tenía cuentas secretas, por qué había invertido en terrenos, y también explicaba que yo había sido completamente honesto en el manejo de su dinero, que nunca me había aprovechado de su confianza, que todo lo que tenía en mis manos era suyo y de su familia. La carta terminaba con una frase que se me grabó para siempre. Manuel Aguilar es el hombre más honrado que conozco. Si algo me pasa, confío en que él entregará todo lo que es mío a mi familia, tal como hemos acordado. Pero también confío en que mi familia sabrá reconocer y agradecer todo lo que Manuel ha hecho por nosotros. Qué equivocado estaba mi compadre en esa última parte. El deterioro de la relación con Carmen y los muchachos no empezó cuando Ricardo murió. Empezó mucho antes, cuando ellos se dieron cuenta de que yo tenía más control sobre el dinero de la familia que ellos mismos. Durante los últimos años de vida de Ricardo, cuando él ya estaba muy enfermo y no podía manejar los asuntos del taller, Carmen empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué don Manuel firma los cheques?, le preguntaba a Ricardo. ¿Por qué don Manuel decide a qué clientes les cobramos y a cuáles no? ¿Por qué don Manuel es el que habla con los bancos? Ricardo siempre le respondía lo mismo. Porque Manuel entiende del negocio y yo ya no tengo fuerzas para todo. Además, Carmen, tú nunca has querido saber nada de números ni de papeles. Ahora te quejas porque alguien más se hace cargo. Pero Carmen no se conformaba con esas respuestas. Un día, hace 3 años, vino al taller cuando Ricardo no estaba. Era un martes por la tarde. Recuerdo bien porque los martes siempre eran días tranquilos. Yo estaba en la oficina revisando las facturas de los proveedores cuando Carmen entró sin tocar la puerta, con esa cara de pocos amigos que ponía cuando quería pelear. «Don Manuel», me dijo sin saludar, «necesito que hablemos». Se sentó en la silla frente al escritorio como si fuera la dueña del lugar. «Quiero que me explique qué está pasando con las cuentas del taller». Yo la miré con calma y le pregunté qué quería saber específicamente. «Todo», me respondió. «¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto se queda Ricardo? ¿Cuánto se queda usted?». Le expliqué que esa información era confidencial entre socios, que si Ricardo quería que ella supiera los números, él mismo se los daría. Pero ella insistió. «Es mi derecho saber, don Manuel. Yo soy la esposa. Cuando Ricardo se muera, yo voy a ser la heredera.
Necesito saber con qué me voy a quedar. Esas palabras me helaron la sangre. Cuando Ricardo se muera, como si ya estuviera planeando su viudez. Le dije que Ricardo estaba enfermo, pero que los médicos decían que con cuidados podía vivir muchos años más. No hable de la muerte tan a la ligera, doña Carmen. Su esposo es fuerte y va a salir adelante. Ella sonrió de una manera que no me gustó nada. Usted no entiende, don Manuel. Ricardo está peor de lo que parece. Los médicos me dijeron que le quedan pocos años, tal vez menos, y yo tengo que prepararme para el futuro de mis hijos. Esa conversación fue la primera de muchas. Carmen empezó a venir al taller seguido, siempre con excusas, que quería ver cómo estaba el negocio, que quería entender mejor el trabajo de su marido, que quería aprender para poder ayudar. Pero yo sabía que lo que realmente quería era vigilarme, ver si podía pescarme en algo irregular. Durante esos años también empezaron las preguntas de los muchachos. Javier, el mayor, había terminado de estudiar contabilidad y a veces venía al taller a ayudar con los papeles. Era un buen muchacho, inteligente, pero influenciado por su madre. Un día me preguntó por qué todas las facturas importantes las firmaba yo y no su papá. Porque tu papá me ha dado autorización legal para hacerlo, le expliqué. Cuando una persona está enferma, necesita que alguien de confianza la ayude con estas cosas. Pero Javier siguió insistiendo. ¿Y usted está seguro de que papá quiere que usted maneje todo el dinero? Él le dijo específicamente que usted podía disponer de las cuentas del taller. Le mostré los papeles legales que Ricardo había firmado, los poderes notariales, las autorizaciones bancarias. Todo estaba en regla, todo era legal. Pero vi en los ojos de Javier que no estaba convencido. Su madre le había sembrado la duda, y la duda es como una semilla venenosa que crece hasta convertirse en desconfianza total. Roberto, el menor, era más directo que su hermano. Un día llegó al taller y me dijo sin rodeos: «Don Manuel, mi mamá dice que usted se está aprovechando de que mi papá está enfermo para quedarse con su dinero». Yo le respondí con paciencia: «Roberto, tu papá y yo llevamos trabajando juntos casi 20 años. En todo ese tiempo jamás hemos tenido un problema de dinero. ¿Por qué iba a empezar ahora?». Pero el daño ya estaba hecho. Los muchachos empezaron a mirarme diferente, a cuestionar cada decisión que tomaba en el taller, a pedirme explicaciones por gastos que antes nadie cuestionaba. El ambiente se volvió tenso. Ricardo se daba cuenta, pero estaba demasiado débil para confrontar a su familia. Un día me llamó aparte y me dijo con tristeza: «Manuel, yo sé que Carmen y los muchachos te están haciendo la vida difícil. Perdónalos, están asustados por mi enfermedad y no saben cómo reaccionar. Pero quiero que sepas que yo confío en ti completamente. Hagas lo que hagas, yo sé que está bien hecho». Esas fueron las palabras más importantes que Ricardo me dijo en los últimos años de su vida. Porque cuando él murió, fueron las únicas palabras que me dieron fuerzas para soportar lo que vino después. Los últimos 6 meses de vida de Ricardo fueron terribles. Su enfermedad había avanzado mucho. Ya no podía salir de casa. Apenas podía respirar sin el tanque de oxígeno. Yo me hice cargo completamente del taller, de las cuentas, de las inversiones, de todo. Carmen estaba tan ocupada cuidándolo que no tenía tiempo para sus visitas al taller ni sus preguntas incómodas. Pero yo sabía que era solo
una tregua temporal. Durante esos meses, Ricardo me pidió varias veces que le llevara los estados de cuenta, que le mostrara cómo iban las inversiones, que le explicara las ganancias del taller. Siempre se quedaba satisfecho con los números. Manuel, me decía, has hecho un trabajo excelente. El negocio está mejor que nunca. Las inversiones han crecido. Todo está perfecto. Cuando yo ya no esté, entrega todo esto a Carmen con la conciencia tranquila. Has sido el mejor socio y el mejor amigo que un hombre puede tener. Una semana antes de morir, Ricardo me pidió que lo llevara al notario. Quería actualizar su testamento y asegurarse de que todos los papeles estuvieran en orden. En el testamento dejaba toda su parte del taller a Carmen y a los muchachos, pero especificaba que yo conservaría mi parte y que tenía derecho a seguir trabajando como socio de la familia. También dejaba instrucciones específicas sobre las cuentas secretas y las propiedades. Todo tenía que ser entregado a Carmen, pero con una condición: que ella reconociera por escrito que yo había manejado todo honestamente y que nunca me había aprovechado de mi posición. Era una protección legal para mí en caso de que la familia tratara de acusarme de algo irregular. Pero lo que más me impresionó fue algo que Ricardo añadió al final del testamento. Una cláusula especial que decía que si su familia me trataba injustamente o me acusaba de deshonestidad sin pruebas, yo tendría derecho a reclamar una compensación por daños morales. En ese momento no entendí por qué Ricardo había puesto esa cláusula. Ahora sé que él conocía a su familia mejor de lo que yo pensaba. Ricardo murió un viernes por la mañana. Habían sido 6 meses muy duros, viendo a mi mejor amigo deteriorarse día a día, viendo cómo su familia se preparaba para su muerte como buitres esperando carroza. Yo estaba en el taller cuando Carmen me llamó por teléfono. «Don Manuel», me dijo con voz quebrada, «Ricardo acaba de morir. Venga rápido, por favor». Cerré el taller inmediatamente y fui a la casa. Cuando llegué, ya estaban ahí varios vecinos y familiares. Carmen lloraba abrazada a sus hijos, los muchachos tenían los ojos rojos, todo el mundo hablaba en voz baja. Me acerqué al féretro donde estaba Ricardo. Se veía tranquilo, en paz, como si finalmente hubiera descansado después de tantos meses de sufrimiento. Le puse la mano en el hombro y le susurré una promesa. «Hermano, voy a cumplir todo lo que me pediste. Voy a cuidar tu familia y voy a entregar todo lo que es tuyo». Los próximos 3 días, hasta el funeral, fueron relativamente tranquilos. Yo me encargué de todos los gastos del entierro, como habíamos acordado con Ricardo. También cerré el taller por una semana como muestra de respeto. Carmen y los muchachos estaban demasiado afectados por el dolor para pensar en asuntos de dinero. Pero eso cambió el mismo día del funeral. Después del entierro, cuando volvimos a la casa para el velorio, Carmen me pidió que habláramos en privado. Fuimos a la cocina, donde había menos gente. Don Manuel me dijo, ahora que Ricardo ya descansa en paz, necesitamos hablar de los asuntos del taller. Yo le dije que entendía perfectamente, que cuando ella estuviera lista, podíamos sentarnos con un abogado para revisar todos los papeles y hacer las transferencias correspondientes. Pero Carmen tenía otros planes. «No, don Manuel», me dijo con una voz que no había escuchado antes, fría y calculadora. «Las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Yo soy la viuda de Ricardo.
y mis hijos son sus herederos legales. El taller, las cuentas, las propiedades, todo eso nos pertenece a nosotros ahora. Y francamente no creo que necesitemos sus servicios más. ¿Cómo?, le pregunté sin entender. Carmen, Ricardo y yo éramos socios por partes iguales. La mitad del taller es mía, tengo documentos que lo prueban. La otra mitad es suya, por supuesto, pero yo sigo siendo socio de la familia. Ella sonrió de una manera que me erizó la piel. Eso es lo que usted dice, don Manuel. Pero nosotros creemos que durante todos estos años, usted se aprovechó de la enfermedad de mi esposo para apropiarse de dinero que no le correspondía. Y vamos a investigar hasta encontrar las pruebas. En ese momento entendí que lo que estaba pasando no era dolor por la muerte de Ricardo. Era codicia pura. Carmen había estado esperando este momento. Había estado planeando cómo quitarme del medio para quedarse con todo. Le dije con toda la calma que pude juntar que tenía todos los documentos en orden, que todo lo que había hecho tenía el consentimiento explícito de Ricardo, que estaba dispuesto a entregar todo lo que correspondía a la familia, pero que también iba a defender lo que era mío por derecho. Eso no le gustó nada. Se puso roja de rabia y me gritó delante de toda la gente que estaba en el velorio. «Este hombre es un ladrón. Se aprovechó de mi marido enfermo para robarnos. No van a salirse con la suya». El escándalo fue terrible. Los invitados al velorio se quedaron helados. Los muchachos vinieron corriendo a ver qué pasaba. Los vecinos empezaron a murmurar. Yo no dije nada, no me defendí, no grité. Solo me quedé parado ahí, mirando a Carmen desahogarse toda la rabia que había estado guardando durante años. Cuando terminó de gritar, le dije en voz baja: «Doña Carmen, entiendo que está dolida por la muerte de su esposo. Cuando esté más tranquila, podemos hablar civilizadamente». Y me fui de la casa, dejando atrás el escándalo, las miradas de los invitados, los susurros de los vecinos. Pero en el fondo, una parte de mí estaba aliviada. Por fin había salido a la luz lo que Carmen realmente pensaba de mí. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que ser diplomático. Ahora era guerra abierta, y yo tenía armas que ella ni se imaginaba. Los días siguientes al funeral fueron una pesadilla. Carmen no perdió tiempo en empezar su campaña para destruir mi reputación. Fue a todos los negocios del barrio contando que yo era un ladrón que se había aprovechado de su marido enfermo. Fue al banco a preguntar sobre las cuentas, pero como ella no tenía autorización, no le dieron información. Fue incluso a la policía a poner una denuncia, pero como no tenía pruebas de nada, solo tomaron nota de su queja. Mientras tanto, Javier y Roberto empezaron a aparecer por el taller. No para trabajar, sino para investigar. Revisaron todas las facturas, todos los recibos, todos los documentos que encontraron. Buscaban algo, cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. Pero no encontraron nada irregular, porque no había nada irregular que encontrar. Después de una semana de esta situación, decidí tomar la iniciativa. Llamé a Carmen y le propuse una reunión formal con abogados presentes. Así podríamos revisar todos los documentos, aclarar todas las dudas y hacer las transferencias correspondientes de manera legal y transparente. Carmen aceptó, pero no porque quisiera resolver las cosas pacíficamente. Aceptó porque estaba segura de que iba a poder probar mis supuestos robos delante de un abogado. La reunión se hizo en la oficina del abogado de la familia.
un hombre mayor que conocía a Ricardo desde hacía años. Yo llegué con mi propio abogado y con una caja llena de documentos. Carmen llegó con Javier y Roberto y con una actitud muy agresiva. Durante las primeras 2 horas, revisamos todos los documentos del taller. Los contratos de sociedad, los estados de cuenta, las facturas, los recibos, todo. Mi abogado explicó cada papel, mostró cada transacción, demostró que todo estaba en orden. Carmen y sus hijos hacían preguntas, pero no encontraban nada sospechoso. Entonces llegó el momento de las cuentas personales de Ricardo. Saqué los estados de cuenta de las 3 cuentas bancarias. La cuenta conjunta con Carmen, que ella conocía. La cuenta personal de Ricardo, que tenía un saldo considerable, y la cuenta secreta, que tenía aún más dinero. Cuando Carmen vio el saldo de la cuenta secreta, se puso pálida. ¿De dónde salió todo este dinero?, preguntó. Le expliqué que Ricardo había estado ahorrando en esa cuenta durante años, sin tocar ese dinero para gastos cotidianos. Pero ella no estaba satisfecha con la explicación. «Usted tenía acceso a esta cuenta, don Manuel. ¿Cómo sabemos que no se robó dinero de aquí?» En ese momento saqué el documento más importante de todos. La carta que Ricardo había escrito 2 años antes de morir, explicando todo. La carta estaba notariada, tenía fecha, tenía la firma de Ricardo certificada. En esa carta, Ricardo explicaba cada cuenta, cada inversión, cada decisión financiera que habíamos tomado juntos. También explicaba por qué me había dado poder sobre sus bienes y confirmaba que yo había manejado todo honestamente. Cuando el abogado terminó de leer la carta en voz alta, Carmen y sus hijos se quedaron callados. No podían negar la evidencia. Su propio esposo y padre había certificado mi honestidad por escrito. Pero Carmen no se daba por vencida. «Esa carta no significa nada», dijo. «Ricardo estaba enfermo. Usted pudo haberlo presionado para que la firmara». Mi abogado sonrió y sacó otro documento. «En realidad, doña Carmen, esta carta fue firmada ante notario cuando el señor Ricardo todavía estaba en plenas facultades mentales. Tenemos aquí el certificado médico que así lo demuestra». Además, fueron 2 testigos independientes los que presenciaron la firma. Era imposible argumentar contra eso. Pero entonces llegó la parte más interesante de la reunión. Le dije a Carmen que había algo más que mostrarle, algo que Ricardo me había pedido específicamente que le entregara después de su muerte. Saqué los títulos de propiedad de los 4 terrenos que Ricardo había comprado durante los años. Carmen no sabía nada de esos terrenos. Cuando vio los documentos, cuando el abogado le explicó el valor actual de esas propiedades, casi se desmaya. Ricardo había invertido aproximadamente 50,000 pesos en esos terrenos a lo largo de los años. Ahora valían más de 500,000 pesos. Era una fortuna que Carmen ni siquiera sabía que existía. «¿Cómo es posible que yo no supiera nada de esto?», preguntó Carmen con la voz temblorosa. «Porque Ricardo quería que fuera una sorpresa para ustedes después de su muerte», le expliqué. «Él sabía que si usted conocía estas inversiones, iba a querer vender los terrenos antes de tiempo para gastar el dinero en otras cosas. Prefirió esperar a que maduraran las inversiones para dejarles el máximo beneficio posible». Carmen se quedó en silencio por varios minutos, procesando toda la información. Su plan de acusarme de ladrón se había desmoronado completamente.
No solo no había robado nada, sino que había ayudado a multiplicar la fortuna de su familia. Pero aún faltaba lo mejor. El abogado le preguntó a Carmen si quería que procediera con las transferencias de propiedades y cuentas. Ella asintió, todavía en shock. Entonces el abogado le explicó algo que ella no esperaba. Según el testamento de Ricardo, para recibir las cuentas secretas y las propiedades, Carmen tenía que firmar un documento reconociendo que yo había manejado todo honestamente y pidiendo disculpas por las acusaciones infundadas. Si no firmaba ese documento, las cuentas y propiedades pasarían a una fundación de caridad que Ricardo había especificado. Carmen se puso furiosa. «¡Esto es chantaje!», gritó. «Mi esposo no puede obligarme a pedirle disculpas a este hombre». El abogado le explicó pacientemente que Ricardo tenía derecho a poner las condiciones que quisiera en su testamento. Si ella quería la herencia, tenía que cumplir con esas condiciones. Si no, el dinero iría a caridad y ella se quedaría solo con la cuenta conjunta y su parte del taller. Era una suma considerable la que estaba en juego. Más de 700,000 pesos entre las cuentas secretas y el valor de los terrenos. Carmen entendió que no tenía opción. Con lágrimas de rabia en los ojos, firmó el documento donde reconocía mi honestidad y se disculpaba por sus acusaciones. Cuando terminó la reunión legal, pensé que por fin había acabado la pesadilla. Había demostrado mi inocencia. Había entregado toda la herencia de Ricardo a su familia. Había cumplido con mi promesa a mi compadre. Pero estaba equivocado. Carmen y sus hijos no iban a olvidar la humillación tan fácilmente. Y lo que hicieron después me demostró que algunas personas nunca aprenden. Después de la reunión con los abogados, pensé que Carmen había entendido la lección. Había firmado el documento reconociendo mi honestidad. Había recibido una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Había comprobado que yo no solo no le había robado nada a Ricardo, sino que había multiplicado su patrimonio. Pero subestimé la capacidad de rencor de esa mujer. 3 semanas después de la reunión legal, cuando yo creía que ya podíamos trabajar juntos civilizadamente, Carmen apareció en el taller con una propuesta que me dejó helado. «Don Manuel», me dijo con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer, «mis hijos y yo hemos estado pensando y creemos que lo mejor para todos sería que usted vendiera su parte del taller. Nosotros se la compramos a precio justo y así cada quien puede seguir su camino sin problemas». «¿Cómo?», le pregunté sin poder creerlo. «Carmen, este taller es mi vida. He trabajado aquí durante 20 años. Tengo clientes que confían en mí, empleados que dependen de mí. No voy a vender mi parte». Ella ya no intentó disimular su hostilidad. «Mire, don Manuel, las cosas han cambiado. Nosotros somos mayoría y ahora podemos tomar decisiones sin consultarle. Si usted no vende voluntariamente, vamos a hacer su vida imposible hasta que se canse y se vaya». Y empezaron a cumplir su amenaza. Primero fueron pequeñas cosas. Cambiaron las cerraduras del taller sin darme llaves nuevas. Cuando llegué el lunes por la mañana, no pude entrar a mi propio lugar de trabajo. Tuve que llamar a un cerrajero y amenazar con llamar a la policía para que Carmen me abriera. Después empezaron a interferir con mis clientes. Cuando llegaba un cliente preguntando por mí, Javier o Roberto les decían que yo ya no trabajaba ahí, que ellos se harían cargo del trabajo. Perdí varios clientes importantes por esas mentiras.
También empezaron a cuestionar cada decisión que yo tomaba. Si compraba repuestos, decían que eran muy caros. Si contrataba a un empleado, decían que no lo necesitábamos. Si daba crédito a un cliente conocido, decían que era muy arriesgado. Convertían cada día de trabajo en una batalla. Pero lo peor fue lo que hicieron con los empleados. Carmen les dijo a todos que yo había estado robando durante años, que Ricardo había descubierto mis robos antes de morir, que por eso estaba tratando de echarme del taller. Los empleados, que me conocían desde hacía años, no sabían qué creer. Algunos me siguieron siendo leales, pero otros empezaron a tratarme con desconfianza. El ambiente de trabajo se volvió tóxico. Durante 3 meses soporté esta situación, tratando de mantener la dignidad, tratando de no caer en provocaciones, esperando que Carmen entrara en razón. Pero ella y sus hijos estaban decididos a hacerme la vida imposible hasta que vendiera mi parte y me fuera. Un día decidí que ya había sido suficiente. No porque me sintiera derrotado, sino porque recordé algo que Ricardo me había dicho años atrás. Manuel me había dicho: si algún día mi familia te trata mal, no te quedes callado esperando que cambien. La gente que no te respeta no merece tu paciencia. Esa misma tarde hice una llamada que cambiaría todo. Llamé al abogado que había manejado la herencia de Ricardo y le pedí que revisara una cláusula específica del testamento. La cláusula que había parecido extraña en su momento, la que hablaba de compensación por daños morales si la familia me trataba injustamente. El abogado me confirmó lo que yo sospechaba. Según el testamento de Ricardo, si su familia me acusaba falsamente o me trataba de manera injusta después de su muerte, yo tenía derecho a reclamar daños y perjuicios. Y no solo eso, tenía derecho a comprar su parte del taller a precio de costo, sin las plusvalías que el negocio había ganado durante los años. Era como si Ricardo hubiera previsto exactamente lo que iba a pasar, como si hubiera conocido a su familia mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Al día siguiente llegué al taller temprano. Carmen, Javier y Roberto ya estaban ahí, esperándome con sus caras de pocos amigos. Supongo que pensaban darme otra dosis de su tratamiento hostil. Pero yo tenía otros planes. «Buenos días», les dije con una sonrisa. «Tengo algo importante que comunicarles». Nos sentamos en la oficina pequeña del taller. Saqué una carpeta con documentos legales y la puse sobre el escritorio. «Carmen», le dije mirándola directamente a los ojos, «durante los últimos 3 meses, ustedes han hecho exactamente lo que Ricardo esperaba que hicieran». «¿Cómo?», preguntó ella con desconfianza. «Han demostrado que no pueden trabajar conmigo civilizadamente. Me han acusado falsamente delante de empleados y clientes, han intentado sabotear mi trabajo y han tratado de obligarme a vender mi parte del negocio con amenazas. Todo eso está contemplado en el testamento de Ricardo como trato injusto hacia Manuel Aguilar». Javier se adelantó. «¿Qué quiere decir eso?». Le expliqué la cláusula del testamento que permitía la compensación por daños morales. También les expliqué que, según esa cláusula, yo tenía derecho a comprar la parte del taller que había pertenecido a Ricardo. No al precio actual del negocio, que había crecido considerablemente durante los años, sino al precio que tenía cuando Ricardo murió. Carmen se puso pálida. «Eso es imposible», tartamudeó. «El taller vale mucho más ahora que hace 4 meses». «Exactamente», le respondí. «Vale más porque yo he seguido trabajando.
manteniendo a los clientes, haciendo crecer el negocio. Ustedes han estado dedicados a sabotearme en lugar de trabajar. Según el testamento de Ricardo, si ustedes no pueden trabajar conmigo en armonía, tienen que venderme su parte al precio original. Roberto se levantó furioso. «Esto es una estafa. Usted planeó todo esto desde el principio», le respondí con calma. «Roberto, yo no planeé nada. Fue tu padre quien previó esta situación y puso las protecciones legales correspondientes. Él conocía muy bien a su familia y sabía exactamente cómo iban a reaccionar después de su muerte. Les mostré los documentos legales que confirmaban todo lo que estaba diciendo. El testamento era claro, las cláusulas eran específicas, todo estaba perfectamente legal. Carmen entendió que no tenía salida. O vendían su parte del taller al precio que Ricardo había especificado, o enfrentaban un juicio largo y costoso que probablemente perderían. Y mientras tanto, yo podía reclamar daños y perjuicios que reducirían aún más el valor de lo que ellos recibirían. Con lágrimas de rabia, Carmen firmó los papeles de venta. En una hora yo me convertí en el dueño único del taller que había ayudado a construir durante 20 años. Pero eso no era todo. Había una sorpresa más grande esperándolos. Cuando Carmen y sus hijos firmaron los papeles, vendiendo su parte del taller, pensaron que habían perdido mucho dinero, pero que al menos conservaban la fortuna que Ricardo les había dejado en cuentas y terrenos. Pobres ingenuos. No sabían que había una última sorpresa esperándolos. Una sorpresa que ni yo mismo conocía completamente hasta ese momento. Una semana después de que firmaran la venta del taller, el abogado me llamó para decirme que había encontrado algo más entre los papeles de Ricardo. Algo que había estado guardado en una caja fuerte del banco, separado del testamento principal. «Don Manuel», me dijo el abogado, «necesito que venga a la oficina». Ricardo dejó instrucciones específicas para entregarle algo cuando usted se convirtiera en único dueño del taller. Cuando llegué a la oficina del abogado, me entregó una carta sellada con mi nombre escrito en la letra de Ricardo. También me entregó unas llaves y una dirección que no reconocí. La carta decía lo siguiente: «Manuel, si estás leyendo esto es porque las cosas pasaron exactamente como yo esperaba. Carmen y los muchachos no pudieron trabajar contigo civilizadamente y terminaron vendiéndote su parte del taller. No te sientas mal por ellos, hermano. Ellos mismos eligieron su destino con su comportamiento. Ahora quiero darte algo que te has ganado con creces. Las llaves que te entregó el abogado abren una bodega que compré hace 5 años. En esa bodega están guardadas las herramientas y maquinarias más modernas que pude conseguir. Equipment que vale una fortuna y que va a convertir tu taller en el más moderno de la ciudad. Todo eso es tuyo, Manuel. Te lo has ganado con tu lealtad, tu honestidad y tu trabajo duro. Además, hay algo más en la bodega. Una caja fuerte pequeña con dinero en efectivo. Es un regalo de mi parte, una compensación por todos los años que trabajaste prácticamente gratis, ayudándome a multiplicar mi fortuna. Úsalo para expandir el negocio, para disfrutar tu vejez, para lo que quieras. Te lo mereces más que nadie. Hay una última cosa que quiero pedirte. En los próximos meses, Carmen y los muchachos van a tratar de volver contigo. Van a decir que se arrepintieron, que quieren trabajar juntos, que reconocen tu valor. No les creas, Manuel. Solo van a volver porque se van a dar cuenta de que sin ti no pueden manejar el dinero que les dejé.
Van a dilapidar todo en menos de un año y después van a venir a pedirte ayuda. Tú decides si los ayudas o no, pero recuerda que a los 30 años ya son adultos responsables de sus propias decisiones. Gracias por todo, hermano. Cuida tu salud y disfruta lo que te queda de vida. Te lo has ganado. Tu compadre que te quiere, Ricardo. Cuando terminé de leer la carta, tenía los ojos llenos de lágrimas. Ricardo había pensado en todo. Había previsto cada movimiento de su familia. Había protegido mi futuro de una manera que ni yo mismo había imaginado. Fui inmediatamente a la dirección que estaba en el sobre. Era una bodega industrial en las afueras de la ciudad, en una zona que parecía abandonada. El camino de tierra estaba lleno de baches. Las otras bodegas del lugar se veían vacías. Cuando llegué frente a la puerta de metal oxidado, por un momento dudé. ¿Qué podía haber guardado Ricardo en un lugar tan desolado? Metí la primera llave en el candado. No entraba. Probé con la segunda y escuché el clic que abría la cerradura. Cuando levanté la cortina metálica, lo primero que me golpeó fue el olor a aceite nuevo y metal limpio. Pero no podía ver nada porque adentro estaba completamente oscuro. Busqué a tientas el interruptor de luz en la pared. Cuando las luces fluorescentes se encendieron con un parpadeo, lo que vi me quitó el aliento. Era como estar en la showroom de herramientas más moderna que había visto en mi vida. En el centro de la bodega había 2 elevadores hidráulicos completamente nuevos, todavía con las etiquetas de fábrica. A lo largo de las paredes había organizadores llenos de herramientas eléctricas que ni siquiera habían salido de sus cajas. Taladros, esmeriles, pistolas de impacto, todo de las marcas más caras y prestigiosas. En una esquina había 3 máquinas de diagnóstico computarizado para autos modernos, equipment que yo había visto en catálogos, pero que jamás habría podido comprar. Caminé lentamente entre todo ese tesoro, tocando cada herramienta como si fuera oro puro. En mi mente calculaba el valor de todo lo que estaba viendo. 200,000 pesos era poco. Eso valía por lo menos 300,000. Me senté en una caja que había al lado de los elevadores y por primera vez en meses lloré. No de tristeza, sino de una mezcla de gratitud, asombro y tristeza por no poder compartir ese momento con Ricardo. «Hermano», le dije al aire, «sabías exactamente lo que estabas haciendo». Después de un rato recordé la caja fuerte pequeña que mencionaba la carta. La encontré en el rincón más alejado, escondida detrás de una pila de llantas nuevas. Era una caja digital, moderna, y las llaves que me había dado el abogado no eran para ella. Tenía un panel numérico. Probé varias combinaciones sin éxito hasta que se me ocurrió una idea. Marqué la fecha de nacimiento de Ricardo, 15/07/1960. La caja se abrió con un sonido suave. Adentro no solo estaban los 100,000 pesos en efectivo que mencionaba la carta. Había también una pequeña libreta con números de cuentas bancarias, contactos de proveedores, precios especiales que Ricardo había negociado durante años, información que valía tanto como el dinero mismo. Era como si me hubiera dejado todos los secretos comerciales que necesitaría para convertir mi taller en el mejor de la ciudad. Con ese dinero y esas herramientas, convertí mi taller en el más moderno y eficiente de toda la zona. Contraté a los mejores mecánicos, expandí los servicios, atraje clientes de toda la ciudad.
En 6 meses, el negocio estaba generando 3 veces más ganancias que antes. Mientras tanto, tal como Ricardo había predicho, Carmen y sus hijos empezaron a tener problemas financieros. Sin alguien que manejara sus inversiones responsablemente, empezaron a tomar decisiones tontas. Vendieron 2 de los 4 terrenos que Ricardo había comprado, pero en lugar de reinvertir el dinero, lo gastaron en lujos innecesarios. Carmen se compró un auto caro, se fue de vacaciones caras, remodeló toda la casa. Javier decidió abrir un negocio propio sin experiencia ni plan, y perdió una fortuna en el primer año. Roberto empezó a apostar y perdió otros ahorros considerables. Para finales del primer año después de la muerte de Ricardo, habían dilapidado más de la mitad de la herencia que él les había dejado. Mientras tanto, tal como Ricardo había predicho, Carmen y sus hijos empezaron a tener problemas financieros. Sin alguien que manejara sus inversiones responsablemente, empezaron a tomar decisiones tontas. Vendieron 2 de los 4 terrenos que Ricardo había comprado, pero en lugar de reinvertir el dinero, lo gastaron en lujos innecesarios. Carmen se compró un auto caro, se fue de vacaciones caras, remodeló toda la casa. Javier decidió abrir un negocio propio sin experiencia ni plan, y perdió una fortuna en el primer año. Roberto empezó a apostar y perdió otros ahorros considerables. Y tal como Ricardo había predicho, empezaron a buscarme. El primer intento fue coordinado. Llegaron los 3 juntos un martes por la tarde, cuando el taller estaba lleno de clientes. Carmen entró primero, con cara de arrepentida, seguida por sus 2 hijos que bajaron la cabeza como niños regañados. «Don Manuel», me dijo Carmen con voz suave, muy diferente a la mujer agresiva que había sido antes. «Creo que cometimos un error muy grande. Nos dimos cuenta de que, sin usted, no sabemos manejar los negocios. ¿Sería posible que nos ayudara con las inversiones?» Los clientes que estaban esperando sus autos miraban la escena con curiosidad. Todo el barrio sabía lo que había pasado entre nosotros. Le respondí en voz alta, para que todos escucharan. «Doña Carmen, cuando ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo, prefirieron tratarme como enemigo. Me gritaron ladrón delante de mis clientes, trataron de sabotear mi trabajo, quisieron echarme del negocio que yo mismo ayudé a construir. Ahora yo tengo mi propio negocio que atender. No tengo tiempo para manejar las finanzas de otras personas». La humillación fue completa. Se fueron en silencio mientras mis clientes asentían con aprobación. Después de eso, los intentos fueron individuales y cada vez más desesperados. Pero mi respuesta fue siempre la misma. Ustedes eligieron su camino cuando decidieron tratarme mal. Ahora yo elijo el mío y ese camino no incluye rescatarlos de sus propios errores. Para el segundo año después de la muerte de Ricardo, la situación de su familia era desesperante. Habían vendido los otros 2 terrenos para pagar deudas, habían gastado prácticamente todos los ahorros, habían hipotecado la casa. Carmen tuvo que vender el auto caro y conseguir un trabajo porque ya no tenía dinero para mantenerse sin trabajar. Fue entonces cuando tuve la oportunidad de ver con mis propios ojos hasta dónde había caído. Era un sábado por la mañana. Yo había ido al centro comercial a comprar repuestos para el taller. Cuando salía cargando las cajas hacia mi camioneta nueva, vi una escena que me dejó helado. En el estacionamiento, una mujer mayor estaba limpiando los vidrios de los autos, esperando que los dueños le dieran algunas monedas. Tenía un trapo sucio en una mano y un atomizador en la otra. Llevaba ropa gastada, zapatos agujerados.
y se movía entre los autos con esa desesperación de quien necesita cada peso para comer. Al principio no la reconocí, pero cuando se giró y vi su perfil, el corazón se me detuvo. Era Carmen, la misma mujer que 3 años atrás me había gritado ladrón delante de todo el barrio, que había llegado a mi taller en auto caro demandando explicaciones sobre el dinero de su marido, que había intentado echarme del negocio que yo mismo había ayudado a construir. Ahora estaba ahí, limpiando vidrios de autos por monedas, con las manos arrugadas y la espalda encorvada de quien ha trabajado duro por primera vez en su vida. Me quedé parado junto a mi camioneta, observando la escena, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia había llegado. Tristeza porque nadie merece llegar a esa situación, sin importar qué tan mal se haya portado. Carmen se acercó a mi camioneta sin reconocerme al principio. Cuando levantó la mirada y me vio, se quedó paralizada. El atomizador se le cayó de las manos y se quebró en el pavimento. Don Manuel, murmuró con una voz que casi no se escuchaba. No sabía qué decir, qué hacer. Se quedó parada ahí, con el trapo sucio en la mano, mientras las lágrimas le empezaron a correr por las mejillas. Yo saqué mi billetera, tomé un billete de 100 pesos y se lo extendí. No era caridad, no era humillación. Era simplemente el reconocimiento de que los caminos de la vida a veces nos llevan a lugares que nunca imaginamos. Gracias, don Manuel, me dijo tomando el dinero con manos temblorosas. Lamento mucho, lamento todo lo que pasó, le respondí con suavidad. Carmen, la vida nos enseña lecciones de maneras que a veces no entendemos hasta que es muy tarde. Cuídese. Me subí a mi camioneta y me alejé, dejándola ahí en el estacionamiento. En el espejo retrovisor la vi agacharse a recoger los pedazos del atomizador roto. En ese momento entendí completamente lo que Ricardo había querido decir en su carta. Él no había planeado una venganza. Había planeado una lección sobre el respeto, sobre la gratitud, sobre las consecuencias de nuestras acciones. Carmen había tenido todo: dinero, propiedades, un negocio próspero, la oportunidad de trabajar con alguien honesto que multiplicaría su fortuna. Pero había elegido la desconfianza, la codicia, la ingratitud, y la vida le había devuelto exactamente lo que había sembrado. Mientras tanto, yo estaba viviendo la mejor época de mi vida. Mi taller era próspero, tenía dinero ahorrado, tenía la satisfacción de haber cumplido mi promesa a Ricardo y de haber demostrado mi honestidad ante todo el mundo. Pero lo más importante era la paz mental que tenía. Ya no tenía que soportar acusaciones, desconfianza, sabotajes. Trabajaba tranquilo, rodeado de empleados que me respetaban y clientes que confiaban en mí. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del taller y veía cómo habían crecido las ganancias, recordé algo que Ricardo me había dicho años atrás. Manuel, me había dicho, la mejor venganza contra la gente que te subestima no es hacerles daño. Es demostrarles lo equivocados que estaban sobre ti. Y tenía razón. Yo no había tenido que hacerle daño a Carmen y sus hijos. Ellos solos se habían destruido con su propia codicia, su propia incompetencia, su propia falta de respeto hacia las personas que realmente los habían ayudado.
Ha pasado exactamente 3 años desde que murió mi compadre Ricardo. 3 años desde que su familia me acusó de ladrón delante de todo el barrio. 3 años desde que tuve que demostrar mi inocencia con documentos legales y cartas notarizadas. ¿Y saben qué les digo? Fueron los 3 mejores años de mi vida profesional. Mi taller es ahora el más reconocido de toda la zona. Tengo 12 empleados, equipment de última tecnología, clientes que vienen desde otras ciudades para que les repare sus vehículos. El negocio genera 5 veces más dinero del que generaba cuando era socio de Ricardo. No porque Ricardo fuera malo para los negocios, sino porque ahora no tengo que aguantar interferencias de gente que no entiende del trabajo, pero quiere opinar sobre todo. Hace 6 meses contraté a un administrador joven, un muchacho inteligente que estudió administración de empresas y que maneja toda la parte de papeles y cuentas. Yo me dedico a lo que realmente me gusta, que es trabajar con los motores y atender a los clientes. Por primera vez en años, disfruto completamente de mi trabajo. También pude comprarme una casa nueva, más grande y más cómoda que donde vivía antes. Una casa con un taller personal en el fondo, donde puedo trabajar en mis proyectos privados. Ahí reparo motores antiguos como hobby, algo que siempre quise hacer, pero nunca había tenido tiempo ni espacio. Hace 2 meses conocí a una mujer muy especial. Se llama Elena. Es viuda como yo. Tiene 60 años y una sonrisa que ilumina cualquier día nublado. Vino al taller porque su auto no arrancaba, y mientras se lo reparaba empezamos a conversar. Resultó que ella también había tenido problemas con la familia de su esposo difunto después de que él murió. Problemas de dinero, problemas de herencias, problemas de gente que pensaba que podía aprovecharse de una viuda sola. Pero Elena, al igual que yo, supo defenderse y poner a cada quien en su lugar. Ahora salimos a cenar los viernes, vamos al cine los domingos, y estoy pensando seriamente en pedirle que se case conmigo. A los 68 años, he descubierto que nunca es tarde para empezar una nueva etapa de la vida. Mientras tanto, la familia de Ricardo siguió hundiéndose en sus propios problemas. Carmen tuvo que vender la casa porque no podía pagar la hipoteca. Ahora vive en un apartamento pequeño y trabaja limpiando oficinas. Javier quebró con su negocio y ahora trabaja como empleado en una empresa de contabilidad, ganando una fracción de lo que ganaba cuando el taller era próspero. Roberto siguió apostando hasta que perdió todo. Incluso se gastó el dinero que su madre había guardado para emergencias. Ahora vive con Carmen en ese apartamento pequeño, sin trabajo fijo, dependiendo de lo poco que ella gana. Hace 1 mes, Carmen vino otra vez al taller. No para pedirme ayuda económica esta vez, sino para algo diferente. Don Manuel, me dijo con una voz que ya no tenía la arrogancia de antes, quiero pedirle perdón de verdad por todo lo que le hicimos. Se veía cansada, envejecida, derrotada. Ya no era la mujer altanera que me había acusado de ladrón 3 años atrás. Era una mujer que había aprendido a la mala que las acciones tienen consecuencias. Le dije que aceptaba sus disculpas, porque guardar rencor no me sirve para nada. Pero también le dejé claro que esas disculpas no cambiaban el pasado ni las decisiones que cada uno había tomado. Carmen, le dije, usted y sus hijos tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo, de aprender de mí, de construir algo juntos en memoria de Ricardo.
Ustedes prefirieron la desconfianza, las acusaciones, el sabotaje. Yo no los obligué a tomar esas decisiones. Fueron ustedes quienes eligieron ese camino. Ella asintió en silencio, con lágrimas en los ojos. Entiendo, don Manuel. Solo quería que supiera que ahora sabemos quién era realmente el amigo de la familia y quién no. Después de que se fue, me quedé pensando en las palabras de Ricardo. Él había conocido a su familia mejor que ellos mismos. Había previsto cada movimiento, cada reacción, cada error que iban a cometer. Y había protegido mi futuro de una manera que todavía me impresiona. A veces me pregunto si Ricardo planeó todo esto desde el principio, si sabía que iba a morir y quiso asegurarse de que su familia aprendiera una lección sobre el respeto y la gratitud. O si simplemente conocía tan bien a Carmen y a sus hijos que pudo predecir exactamente cómo iban a comportarse. Probablemente nunca lo sabré, pero lo que sí sé es que mi compadre me cuidó mejor después de muerto que muchos amigos vivos. También sé que esta experiencia me enseñó algo muy importante sobre la naturaleza humana. Hay gente que solo te valora cuando ya te perdió. Hay gente que confunde bondad con debilidad y honestidad con ingenuidad. Hay gente que cree que puede pisotear a otros sin consecuencias, que puede traicionar la confianza sin pagar un precio por ello. Pero la vida tiene una manera muy peculiar de poner a cada quien en su lugar. No siempre es rápida, no siempre es obvia, pero es inexorable. La gente que siembra irrespeto cosecha soledad. La gente que siembra desconfianza cosecha abandono. La gente que siembra ingratitud cosecha pobreza, no solo económica, sino emocional y espiritual. Yo sembré lealtad y coseché prosperidad. Sembré honestidad y coseché respeto. Sembré trabajo duro y coseché independencia económica. Sembré paciencia y coseché justicia. No fue fácil, no fue rápido, pero valió la pena cada momento de incertidumbre, cada acusación injusta, cada noche de insomnio preguntándome si había hecho lo correcto. El otro día estaba trabajando en el taller cuando llegó un cliente nuevo. Un hombre mayor, como de mi edad, que venía recomendado por otros clientes. Mientras le revisaba el auto, empezamos a conversar. Me contó que había tenido problemas similares con su familia después de que murió su esposa. Problemas de herencias, acusaciones de mala administración, intentos de quitarle propiedades que él había trabajado toda la vida para conseguir. Don Manuel, me dijo, ¿cómo hizo usted para salir adelante cuando su propia familia lo traicionó? Porque por el barrio se sabe la historia de lo que le pasó con la familia de don Ricardo. Le conté mi experiencia, le di los consejos que me habría gustado recibir cuando estaba pasando por lo peor de la situación. Lo más importante, le dije, es no dejarse llevar por la rabia ni por el deseo de venganza. La verdad siempre sale a la luz, y la justicia siempre llega, aunque a veces tarde más de lo que uno quisiera. Pero llega. Y cuando llega, uno tiene que estar preparado para recibirla con dignidad, sin amargura, sin rencor. Ese hombre se fue del taller, no solo con su auto reparado, sino con un poco más de esperanza en el corazón. Y yo me quedé pensando en cómo las experiencias difíciles, cuando uno las supera con dignidad,
se convierten en herramientas para ayudar a otros que pasan por situaciones similares. Si ustedes llegaron hasta aquí escuchándome, les agradezco de corazón por haberme acompañado y también quiero darles las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia y para ayudar a este canal. Suscríbanse aquí y compartan este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tienes en el banco, sino cuánto respeto has ganado con tu comportamiento, cuánta confianza has construido con tu honestidad, cuánta paz tienes en tu conciencia. Y esa paz, créanme, no tiene precio. No se puede comprar, no se puede robar, no se puede fingir. Solo se puede ganar viviendo de manera correcta, tratando bien a la gente que te trata bien y poniendo límites firmes a la gente que te trata mal. ¿Y ustedes qué elegirían? ¿Aguantar las traiciones por miedo a quedarse solos? ¿O defenderse con dignidad aunque eso signifique alejarse de gente tóxica? Cuéntenme si esta historia también tuvo sentido para ustedes y díganme desde qué ciudad me están escuchando. Porque me da mucho gusto saber que hay gente en todo el mundo que valora el respeto y la honestidad tanto como yo.